Bien, señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Como siempre, es un programa de peso para un público que piensa. Bueno, hoy, Danilo, vamos a conversar. Está metido en un tapón, en un ajetreo de tránsito. El tránsito está pesadísimo. Y Y que te lo digan a ti. Y más pesado están los DGC, por realmente entaponando, no dejando trabajar a los semáforos. Y bueno, Tobías Crespo, diputado de la Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado del día de hoy. Él está en camino ya. Nos llamó que está pasando la de Caín en el tránsito. Y yo tuve por cuarta o quinta vez, qué sé yo, ya perdí la cuenta, tuve que dejar el vehículo tirado en el supermercado, en el parqueo del supermercado, incluso subir la rampa, porque estaba entrampado en un punto a la salida de la rampa donde venían bajando los otros. Entonces hay un tapón adentro del parqueo de la plaza. Sí. Y bueno, se cayó algo. Y entonces otro tapón totalmente cerrado en la México entera, la prolongación México. Sí. Hasta del Tiradentes hasta la Abraham Lincoln. Porque resulta que el DGC de la 27 con Lincoln da paso y da paso y da paso en una sola dirección. Y entonces, cuando él para, es que entonces el DGC que está en la México con Lincoln, ya lo he dicho otras veces, entonces él da paso, pero no puede dar paso que pasen 2 o 3 vehículos nada más, porque está parado. Se casa con un solo lado. Está bloqueado, que está bloqueado adelante ya. Porque él es que el de la México da paso cuando mandan a parar a los otros. Pero que cuando a ti te mandan a parar pasa un vehículo o dos. Sí. No puede pasar más del otro lado. Entonces es un círculo vicioso. Entonces yo digo, bueno, la única forma Entonces con la cantidad de tránsito que hay, se tampona de una vez. Y entonces uno tiene que hacer malabares, hacer un riesgo grandísimo para venir aquí. Tener que cruzar, de manera que si ustedes me ven saltando en la Abraham Lincoln y cosas, huyéndole a los carros que estoy. Y por suerte se tomaste tu tiempo porque llegaste sudado. Sí, pero bueno, Danilo, si yo no lo hago así, yo no llego a tiempo. Entonces tuve que cruzar para este lado. Después de cruzar frente al supermercado, al otro lado, entonces hacerlo en sentido contrario. Pero bueno, el presidente de la República va a hablar esta noche. Hoy habla el presidente, hoy se inicia el campeonato de béisbol. A las 7 de la noche, entonces política y pelota. Sí. O gestión pública y pelota. Por ahí, no sé en qué rincón dice el periódico El Diario Libre, en medio de sornas, de que es más interesante. En la columna de nuestro amigo de Buena Fuente. De Buena Fuente. De qué sería más interesante a las 7, si la política o si la pelota. Sí. Como tú me decías ahorita fuera de cámara, realmente no es la mejor hora o el mejor momento o el mejor día para el discurso del presidente, porque se arranca el campeonato. Sí. Hay mucha gente se va a desviar hacia la inauguración del torneo. Sí, eso es. Y bueno, aunque concita mucho interés para los que nos preocupamos por esos temas, el discurso del presidente, porque se asume que se supone que él va a tocar temas neurálgicos, como que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con... Sobre todo se dice que el tema de la reforma es uno de los temas centrales, reforma fiscal es uno de los temas centrales que él va a abordar. Bueno, pero de todas maneras hay todavía aristas, hay cosas que están todavía, o cabos que están sueltos, quizás llegan a sargento, pero sueltos al fin. ¿Por qué digo esto? Recuerda que el presidente de la República sacó la parte de la reforma fiscal, la sacó de la mesa del diálogo que él convocó al liderazgo político y social del país. Y entonces, para él iniciar un periplo por el liderazgo del país. Pero que yo sepa, él recién se reunió con algunos empresarios o un sector empresarial importante. Recientemente, ayer... El empresarial se ha estado movilizando. Más recientemente con los comerciantes, propiamente dicho. Pero que yo sepa, en el liderazgo político apareció una reunión del presidente Abinader con José Francisco Peña Guava, que agrupa, coordina una serie de partidos que tienen distintos colores, distintos matices,
y es un dirigente político importante. Sí. De hecho, Y se ha hecho una persona que ha estado argumentando y exponiendo cosas interesantes. Exacto, propia para la reflexión. Sí, sí. Pero en definitiva, yo no he visto que él se ha reunido con otros líderes o dirigentes importantes. Al contrario, sobre todo con el líder de oposición. Exacto, de la oposición, el líder de la oposición. Pero tanto el presidente Fernández como el liderazgo se puede decir liderazgo también, en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero bueno, los que manejan ese ventorrillo ahí, lo que queda del morado, y no se han reunido con ellos. No se han reunido con el PRD, que por cierto, el presidente del PRD, el ex canciller Miguel Vargas, adelantó que no estaba de acuerdo ni con el momento, ni con la... Dijo que no era momento de reforma fiscal. Con lo que dijo inicialmente el presidente Leonel Fernández, que no es que no está de acuerdo con la reforma, sino que no hay las condiciones ni sociales ni políticas. No, ni es el tiempo. Por lo tanto, no es el tiempo. Sí. Entonces, bueno, pero vamos a ver porque qué reforma va a presentar el presidente Abinader, porque se supone que antes de anunciar eso al país, lo ideal hubiese sido discutirla, someterla a una mesa de discusión o planteársela al liderazgo, pero ese periplo que él anunció que iba a hacer por el liderazgo antes de llevar aquello al Consejo Económico y Social de nuevo, ese periplo no se ha iniciado, no se ha terminado. No se ha hecho. Pero no se ha hecho, no se ha hecho. Peor aún, parece que el presidente ni siquiera a lo interno de su propio partido ha discutido el asunto. Un partido que mucha gente está destacando que se está llenando de diferencias, de dispersiones y que se está erosionando la vida interna de la organización. Bueno, ellos se acuerdan a lo mejor del PRD y entonces esa cultura se mantiene. Están heredando esa cultura y bueno. Vamos a dar la bienvenida a Tobías Crespo, que está con nosotros, diputado de la Fuerza del Pueblo, y él tiene muchos temas interesantes, que tienen que ver con el Congreso, que tienen que ver con el interés general del país, que tienen que ver con la política. Yo no sé si el tiempo nos da para tantas cosas, porque además Tobías vino sin almorzar, porque él tiene un almuerzo pendiente con un amigo de todos nosotros. Un amigo nuestro. Sí, pero bien. A quien saludamos, debe estar mirándonos. Así es. Pero yo quiero que comencemos con Tobías, al margen de las situaciones internas que el Congreso en sentido general pueda tener. Y de las crispaciones ayer. Justamente. El presidente pero más bien el proyecto que dio pie a esas crispaciones que tú dices, el proyecto presentado en el Senado de la República, parece que los senadores cogieron una cuerda, una especie de bueno, vamos a salirnos con la suya y entonces vamos a quitarle... como decía uno cuando estaba muchachos, de maldad. De maldad. Vamos ahora a quitarlo todo, lo de nosotros, pero los de todos. Y lo de todo el mundo. Realmente en todo hay que ser cuidadoso, prudente y consecuente, porque vamos a quitar las exoneraciones, pero vamos a quitar las exenciones. Vamos a quitárselas a entidades de carácter social. Imagínate que a un ¿cómo se llama? Un convento, un grupo de monjas, por ejemplo, las señoritas de la caridad, que poca es a la asociación de ciegos o de sordos, que es poco lo que le dan. Que a los ciegos, a los sordos, le quiten ese dinerito. Y una serie de instituciones. Instituto del Cáncer. El Instituto del Cáncer, a la educación. Sí. O sea, eso fue una rabieta de los legisladores del Senado. Y yo creo que lo hicieron para que se caiga, porque no va a ser para otra cosa. Ahora, el asunto del cómo se ha estado manejando el tema de las exoneraciones en la parte de los vehículos ha sido irritante, porque realmente no hay por qué. Es verdad que tienen que movilizarse, los del interior tienen que venir y todo eso. Lo que hay es que proveerle un vehículo para que usted un transporte, pero usted no puede tener que le den, y incluso algunos que han traído 3, 4 y 5 carros, algunos en algún momento dado
el grado de influencia que tengan con el poder, con el Y ejecutivo de algunos turno. violando la ley venden Claro. esas Entonces, exoneraciones. eso ha sido irritante, el hecho de esa traída de vehículos para entonces con ese dinero venderlo, que cae en manos de cualquier, con mucho cuarto y no bien habido. Entonces, eso va erosionando la propia imagen del Congreso. Entonces, todas esas cosas irritantes, definitivamente había que corregirlas. Y bueno, finalmente la pregunta, vuelvo sobre la pregunta, esa parte del proyecto, ¿qué opinión a usted como diputado, como una persona que es mesurada, que tiene los pies en la tierra, qué le pareció? ¿Por dónde anda eso? Con la experiencia que uno tiene, primero buenas tardes, gracias por la invitación de nuevo a este programa y muy agradecido y saludando a los televidentes. Yo saco de ahí dos enseñanzas. La primera, que en el Partido Revolucionario Moderno no hay un liderazgo que unifique. Pues estamos hablando que fueron 24 senadores, sean rabietas o no sean rabietas, sea algo producido por una situación que se entienda, ¿verdad?, que le está afectando, pero esa es la primera enseñanza. Y la segunda enseñanza, con ese mismo mensaje, es que definitivamente no hay reforma fiscal. No entiende que no hay que ya naufragó la posibilidad de plantear una reforma fiscal. Yo entiendo que sí. En primer lugar, no es el momento. Nosotros, y ya el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, lo ha planteado, nos ha dado orientaciones e instrucciones a nosotros los congresistas, ha explicado el porqué. No es que se está opuesto, como dijo bien Luis antes de nosotros entrar, el pacto fiscal, que es más que una reforma, que un parche, aunque está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la Ley 1-12, implica que en algún momento la clase política y todos los sectores, porque esa misma ley manda que es en el Consejo Económico y Social que debe darse esa consulta. Que fuera un proceso pactado. Exacto, debe darse ese pacto, como se dio con el Pacto por la Educación y el Pacto Eléctrico. Aunque 12, el Pacto Eléctrico... 12 años no se ha podido hacer. Sí, desde el 2012 fue esa ley y no se había podido hacer. La última fue en el 2012, a la entrada del gobierno de Danilo Medina. Entonces, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, entiende que no es el momento, y toda la dirigencia del país, porque luego de su declaración escuchamos de palabra del presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, planteando lo mismo, y también hemos escuchado del Partido de la Liberación Dominicana y de otros partidos que no es oportuno en estos momentos cargarle a la población más impuestos, sobre todo que la economía está tratando de hacer un rebote, ¿verdad?, hacia una rehabilitación producto de la apertura, y que hay sectores que están muy deprimidos. Una de las grandes preocupaciones es la generación de empleo. Nosotros no hemos podido retornar a 292.000 empleos que se han perdido de antes de la pandemia, pero también un nivel de inflación muy alto, el tercero en América Latina, tercero o cuarto, y que pudiera tender hacia la alza. Los precios de la canasta familiar, los productos de la construcción elevadísimos, que hay factores externos, pero también hay internos, y un problema de inseguridad ciudadana, que son los 3 puntos a atacar principalmente. Que se ha mantenido sobre todo que el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dice que desde el punto de vista económico, social y político no es viable, no es racional en este momento. Eso no quiere decir que más adelante se deba hacer, y hay que ponerse de acuerdo, porque los tiempos en política cambian. Sí, la política tiene timing, el momento político llega de cada cosa. Y para la reforma este no es el momento. No es el momento. Parece que el asunto, y ojalá que el presidente de la República esta noche en su discurso haga ese anuncio positivo al país de que se va a aguantar o que no se va a hacer, algo por el estilo. Fíjate, parece que han cogido ya la señal. José Fran, el pulso de la situación. José Fran Peñaguaba, que coordina un grupo de partidos de distintas... le decía al presidente de la República el día pasado que escuchara, no sé si al pueblo, que se llevara de consejo. Sí. Fue a propósito de las declaraciones del presidente Leonel Fernández, de que no era el tiempo. Entonces él llamaba al presidente a escuchar. Ahora bien, un senador, Victoria Yep, algo así, Aristide Victoria,
o Alexis Victoria. Alexis Victoria. Aristide era el anterior. Decía, el anterior. El primo de él. Que son primos. Decía él que el presidente Luis Abinader no va a hacer nada que perjudique al pueblo y que si realmente se determinaba que el proyecto tal como estaba estructurado o pensado hasta este momento no beneficiaba, sino por el contrario perjudicaba al pueblo, no habría reforma. Además eso dijo el senador. Eso es la respuesta que le di a la enseñanza de su pregunta. Le dije dos cosas, ¿verdad? Sí. Aparenta que no hay un liderazgo dentro de la bancada del partido de gobierno y uno lo ve en las declaraciones del año pasado para acá. Parece que hace falta una serie de experiencias políticas, porque al final la política es para políticos. Claro. Entonces hay muchos hierros, ahí diría a la población que a veces se están poniendo muchos huevos, ¿verdad? Un gobierno gallina, y es por la falta de experiencia política. Y por el otro lado, el mensaje es que producto de que son 24 senadores, que aunque creo que nada más aparecieron 17, en la rueda de prensa firmaron 24. Te dice que está fuera del país. Te dice que el pulso es que no haya esa reforma fiscal, porque el mensaje está claro. Es decir, el que tiene un tiempo ahí en el Congreso y observando todo esto, aquí lo importante también es de que el presidente ponga el oído, ¿verdad?, en el corazón de la gente, del pueblo, y uno no lo hace por fastidiar, porque el que hace la política debe ser de manera responsable. Y a veces cuando tú quieres tocar la guitarra y luego te toca tocar el violín, vienen todas estas inconformidades que hemos tenido con el gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que todo lo que criticó, por ejemplo, en campaña, ahora es bueno y lo justifican. Por ejemplo, desde nuestra posición nosotros hemos dicho que los préstamos no son malos. Si el préstamo deja una impronta, tiene una rentabilidad social y económica, o avanza hacia la solución de un problema o a la mitigación, la reducción de ese problema, es importante. Pero a veces la calidad de ese préstamo no se justifica. Entonces, no, y depende también hasta dónde hemos llegado los préstamos. Nosotros podemos llegar a un default. Nosotros podemos llegar a un default que ocurrió más reciente en Puerto Rico, donde la incapacidad de pago, de amortizar el capital y las deudas y algunas moras que se generan. Por eso el mismo presidente Fernández apela a que los organismos multilaterales den plazos a estas economías que están muy reducidas a nivel de ingresos y con muchos problemas post pandemia. Porque ahora mismo lo único que se está haciendo de un tiempo a esta parte es apenas pagando intereses, no se le está pagando, amortiguando al capital. Pero fíjate, entonces, Danilo, tenemos que ir a la pausa porque el tiempo nos va a traicionar. Sí, el tiempo. Con el permiso de nuestro invitado, vamos a la pausa. De las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a 3 cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Barahona, cuna de los mejores cafés dominicanos, nos trae el café Perla Roja, con un aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba es una gran cama entre montañas. Su clima Suardí es especial. En el café Suardí percibirás su aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Desde nuestra cordillera central, Café Gran Sierra, un café de altura caracterizado por su perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo Café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardí y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En Banreservas apoyamos la voluntad de nuestra gente. Por eso celebramos 80 años escribiendo historias de crecimiento personal y profesional, mientras continuamos con nuestra gran labor de mejorar la vida de la gente, poniendo el corazón en cada momento. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
Pues seguimos conversando con Tobías Crespo, nuestro distinguido invitado del día de hoy. Bueno, ya conocimos algo del proyecto que he presentado en el Senado. ¿Qué suerte correría estos beneficios que tienen según las informaciones que usted pudo recoger con sus colegas en la Cámara de Diputados? La situación allí es diferente, tanto con esto como también la actitud con respecto, por ejemplo, a la reforma, a la parte impositiva que se quiere imponer por parte del gobierno. Las dos cosas, una pregunta doble. ¿Cuál es el ambiente con respecto a quitar el barrilito, el cofrecito, las ayuditas? El ambiente y el clima político. Y el clima político, ¿cómo andan esas cosas allí? Mira, tú sabes que yo tengo 11 años allá en el Congreso, este es mi tercer periodo, y ahí uno aprende mucho. Por lo que decía el profesor Juan Bosch, que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven dejan mayor enseñanza. Y lo primero que tenemos que aprender de este tema del barrilito, las exoneraciones y todos los privilegios que en teoría pudiera indicarse que tenemos los congresistas con leyes específicas, vienen en temas, en momentos específicos. Yo tomé un turno hace algunas 2 o 3 semanas y llamé la atención sobre que cada vez que hay un tema de interés que le resulte favorable o no a un sector, o que quiera arrodillar la voluntad de los legisladores y mermar nuestra imagen pública, pues se llevan estos temas que en definitiva encrispan a la población. Es decir, y como es recurrente, temas, no se ha resuelto, le echan mano. Son temas que nosotros ya deberíamos resolver, y muerto el perro, como claro, digo yo, se acabó la rabia. Se acabó la rabia, y no damos espacio a que algo que al final quien se beneficia son 2 o 3. Es decir, de esa transferencia que hablaba Clemens sobre las exoneraciones, quien gana al final no es el diputado, el gran negocio lo hace un tercero. Claro. Un tercero que se aprovecha del no pago de este impuesto. Pero la imagen erosionada es la del legislador. Lo que nos deteriora en la imagen es muy fuerte, y sobre todo alegando que lo que puede producirse a posterior de lavado de activos, que uno no está metido en eso, también le afecta, es decir, toda una imagen. Entonces yo entiendo que ese es otro tema que los partidos tienen, ya que lo tocó, que los partidos tienen que ser más rigurosos definitivamente, sí. Y la ley de partido, que eso hay que modificarlo, tiene que ser más rígida para que real y efectivamente se escoja tanto a los dirigentes como después a los funcionarios en función de sus méritos, de su preparación, claro, pero no del que eso entrega al partido. Y entrega, no el que pueda hacer la campaña. Sí, porque al final ocupa una curul, una persona que le está quitando a otro que por mérito y por trabajo debería ocuparlo. Además de que va a hacer negocio, va a hacer negocio, una impunidad o hacer negocio. Pero yo te voy a decir algo, Luis. En el año 2009, que yo aspiré en la interna diputado en el PLD, ¿verdad? Antes de salir, hubo una declaración creo que de Marino Vinicio Castillo sobre 40 precandidatos que estaban aspirando en ese momento. Y en su momento el partido, la Comisión Electoral tomó una decisión y los excluyó. Incluso a mí me benefició. Yo quedé en primer lugar como debía de ser, por mi mérito y mi trabajo de 30 y pico de años, ¿verdad? Pero si no, iba a quedar en primer lugar esa persona que estaba gastando cuantiosos recursos. Y me imagino que benefició a 40 personas más, porque cuando hay una persona con muchos recursos en una circunscripción, presiona a nivel económico a los demás candidatos que no están en condiciones de competir igual que estas personas. Y al final, algunos se fueron a otros partidos políticos y no solamente lo inscribieron, ganaron. Lo que digo, Luis, es que aquí es responsable la dirección política de los partidos, pero también la Junta. La Junta tiene la facultad, una vez inscritos, esos aspirantes, precandidatos o ya candidatos electos en las primarias internas, de validar su perfil. Pero imagínate, si el partido no averigua, va a averiguar la Junta. Sí, es más difícil a la Junta. No, es que la Junta es un ente público, más que los partidos, que son una que pueden buscar la información, privada. Pueden buscar la información. Pero también la mayor cuota, Luis, aparte de los partidos y la Junta, la tiene la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, los organismos de inteligencia. Aquí no saben los organismos de inteligencia dónde se mueve, Tobías Crespo. La cantidad de dinero que gastó. No sé si me entiende. No, esa gente está en otra cosa. Sí, la cantidad de dinero que gastó Gutiérrez en Santiago. No, bajo el entendido de que quien tiene más información de colaboración a nivel internacional, con la cooperación internacional,
y la justicia y los organismos de inteligencia y también internacionales es el Ministerio Público, porque muchas investigaciones son de carácter privado, confidencial, y nosotros no tenemos acceso. Y a ellos hay que darle la información. Claro, pero yo, por ejemplo... Que no dijimos en la introducción, Danilo, que hoy hubo un operativo. Larvas. 10 larvas, 16 detenidos, ya hay nombres. Me dice que la cuenta va a seguir hasta la tarde. Y bueno. Pero yo recuerdo que un ex procurador que ahora aspira a candidato presidencial dijo una vez cuando yo salí electo en el 2010 que habían 20 personas entre senadores y diputados que estaban siendo investigados por esos temas, y es una irresponsabilidad porque al no decir los nombres, él admitió, al no decir los nombres nos embarra a los 190 sí, y debió decir o no decirlo. ¿Por qué? Porque si la investigación era confidencial y no podía decir, entonces ¿por qué alarma y nos mete a todos? No sé si me entiende. Sí, pero él dijo más porque él dijo que él llegó, que él logró había 10 y este procurador es Domínguez Brito, es decir, así es como él no dijo el nombre de quienes estaban investigados, yo tengo que decir el nombre de el que de manera irresponsable dio esa declaración. Claro, y él dijo que habían 10 grandes capos que no de los cuales nada más se le escapó uno. Y se le escapó uno, que es César el abusador, porque él vio unas señales que emanaron de Palacio. Entonces llegó a admitir eso. Dijo que desde Palacio, y aún así él sigue metido en ese partido. Pero retomando la pregunta, que un poco nos salimos, ¿verdad? Sobre las exoneraciones, yo creo que hay que tomar el pulso de lo que está ocurriendo, por eso indiqué que la rueda de prensa de ayer... Hay que modificar eso también en la Cámara. Fue más que una respuesta que no haya reforma fiscal, y también tenemos que escuchar en el día de hoy, ¿verdad?, que va a hablar el presidente de la República y vamos a ver lo que dice, que él habla mucho a la población, y eso es bueno, que los presidentes se comuniquen con sus gobernados para ver si el tema de la reforma fiscal... Desgastan la imagen también los presidentes cuando hablan mucho. Sí, exacto. El arte de la prudencia te dice cuándo subir y cuándo no. Gracián dijo entonces, pero vamos a escuchar lo que se dice en el día de hoy sobre el tema, porque te puedo decir, Luis, yo que he analizado el presupuesto de ingresos y gastos, en detalle, lo analizamos en un encuentro con el presidente del partido, que los componentes, las partidas, las proyecciones, las estimaciones que hay en ese presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022, no está la reforma fiscal. Hay unos ingresos proyectados de 8,000 y pico de millones de pesos, hay un déficit fiscal de 285,000 y unos préstamos, endeudamientos adicionales a los 14,000, 13,000 y pico, casi 14,000 que hemos tenido, que rondan los 4,750 millones de dólares que vamos a tener que tomar más préstamos para equilibrar el presupuesto de 1,046,000,000. Pero ¿por qué no le mochan un pedazo a ese presupuesto? Porque hay una parte que no se llegó a ejecutar por las razones que fueran. Además, en ese presupuesto tampoco está enfrentar la evasión fiscal, que según se ha estimado ya hay un monto de más de 254,000 millones. Mira, vamos a la pausa. Ellos estiman que un 40%, tanto impuestos internos y aduanas. Vamos a la pausa, pero una pregunta rápida así, me puede responder de allá para acá, si quiere. En Italia, el periódico El País publicó que de un tijerazo le van a quitar al Parlamento, lo van a hacer más chiquito, más reducido, le van a quitar 230 diputados y 115 senadores. ¿Qué te parece? Esa tijera debe funcionar aquí en algún momento, porque es una provincia con 16 diputados, que yo cuánto, chocándose uno con otro. Te puedo decir la realidad antes de la pausa. Yo entiendo que pudiéramos tener demasiados congresistas, representantes y hasta regidores y alcaldes, porque aquí más que seguir dividiendo, lo que tenemos que unificar el país. Entonces, pero entiendo mucho en la calidad de esa representación. ¿Por qué en la calidad? Lo que tenemos que aumentar la calidad. Se hablaba de que hay muchos generales en la policía, pero el problema de la policía no es la cantidad de los generales, es la calidad de los generales, de los coroneles. Aquí lo importante y lo necesario es la calidad en todo. Exacto. Pero la ley de ordenamiento territorial, que es fundamental. En los comunicadores también. Claro que sí. Es un asunto de calidad. Nosotros tenemos un diputado por cada 53,000 habitantes y un senador por cada provincia. Que esa lógica era buena y funcional. Que fracción de 25. En la era de Trujillo. Pero ya debe aplicarse otra cosa. Porque ya se frizó, la Constitución frizó la cantidad de... Pero hay que cambiar esa lógica. Frizarla y bajarla, porque es que son muchos. Yo recuerdo cuando... Nuestra circunscripción tiene 8 en el 79, 9, cuando tuvimos la 1. Aquí tiene 6, la 1, la mía tiene 5.
Y la circunscripción 3 Súmamelo, ¿cuántos son diputados? 18, ¿Cuántos son 18 diputados? 18 por la capital. Sí. Pero eso 18 tiene Santiago. Eso se resuelve con La circunscripción. provincia de Santo Domingo tiene 44 o 48 por la última Pero eso es redistribución. una Circunscripciones barbaridad. uninominales resuelve Vamos a la eso. pausa, que todavía tiene que irse. Vamos a la pausa, director. Disculpen, entré rápido, pero me tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, así que hasta luego. Pero ni yo salgo a la calle para eso. Ponte adelante, mi niño. Usa la banca en línea. Vale, búscate para la calle. No te expongas a la COVID. Utiliza la banca en línea. Así te proteges a ti y a los tuyos porque evitas salidas innecesarias. Pregunta por las opciones disponibles en tu entidad y realiza tus transacciones a cualquier hora. Señores, yo no me vuelvo a perder una reunión familiar. Yo estoy activado, yo resuelvo en línea. Ahora sí. Superintendencia de Bancos. Si es imprescindible que vayas, toma las medidas de prevención recomendadas. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Es tiempo de probar algo nuevo. Este año la Autoferia se multiplica para que te conectes desde cualquier dispositivo y te montes en el vehículo que tienes en mente. Solicita hoy tu préstamo en concesionarios y dealers participantes en todo el país, como además en nuestras sucursales. Muévete y explora nuevas dimensiones con Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Dejar en el aire las declaraciones últimas de Danilo Medina, el líder y dueño del PLD. Vamos a preguntarle a Tobías. De hecho, en Cibaeño, qué célebre se ha puesto. Sí, porque de él estamos hablando. Desde mi óptica, él sabe lo que está diciendo. Y lo que está haciendo. Y lo que está haciendo. Digo, lo que hizo también. Sí, claro. Y lo que hicieron los que estaban muy cerca de él. En el frente, en la espalda, en todos los lados. Lo que hicieron. Incluso hasta en la sangre. Pero si él no hubiera dicho lo que dijo, y otra estupidez más que dijo recientemente, no estuviéramos hablando de él. No. Entonces fíjate cómo, tú recuerdas cuando el Penco decía mucho disparate, pero hacía publicidad gratuita porque entonces llamaba la atención y se convertía en tendencia. Parece que Danilo está buscando sonido, como dice el otro Danilo que está al lado mío. Buscando sonido, pero además de eso, buscando publicidad gratis, porque estamos hablando de él. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente de que el pueblo le salió huyendo a la bonanza y por eso no votó por el PLD? Mira, nosotros viendo esa declaración nos sorprendimos, sobre todo porque yo entiendo que los asesores de él siguen siendo los mismos, que son muy expertos de utilizar, son los mismos, aún estén condenados en Brasil, creo que siguen siendo los mismos. Y la sobre oficina todo, de Joao está con él. y sobre todo entendiendo que eso pudiera ser favorable, pero realmente se perdió por la división. Claro. El Partido de la Liberación Dominicana, en que yo estuve en ese partido durante 34 años de mi vida, de mis 35 y pico de años de vida política, 34 fueron ahí, perdió el rumbo, perdió el norte, perdió la mística, la disciplina, y entonces producto de esa división la división y sus actos de traición hacia Leonel y de consecuencia hacia Leonel, incumplimiento de acuerdos, querer modificar reiteradamente 2 veces la Constitución para militarizar y policializar el Congreso. Exacto, pero en definitiva fue la división que produjo eso. La sumatoria nos sorprendió porque precisamente en el 2000, cuando nosotros perdimos, hicimos un mea culpa. Todavía no se ha hecho ese mea culpa, ni por él, ni por el comité político, ni el equipo que lo acompañó.
y nos retiramos. Recuerdo que nos retiramos a hacer crítica, autocrítica y hacer un proceso. Tú dices en el 2000, porque en el 2000. Porque ahora, en la situación reciente, tampoco el PLD y su cúpula ha hecho ese acto de contrición. En el 2000 lo hicimos y eso nos permitió volver en el 2004. Porque cuando tú no identificas tus errores de manera reiterada, lo vas a seguir repitiendo. Entonces, cuando eso se dé, si se da, porque no veo esa actitud, pudiera haber un cambio ahí. Pero nosotros somos muy respetuosos de los demás partidos, como estamos en la Fuerza del Pueblo construyendo esa esperanza, esa expectativa que la gente 3 años antes está apostando a Leonel Fernández, a la Fuerza del Pueblo, como el partido no solamente mayoritario de oposición, sino también a ganar para el año 2024. Y estamos haciendo un trabajo extraordinario, enorme, para lograr convertir las simpatías en votos. Y en ese sentido yo creo que ahí andan unas encuestas, porque a mí yo tuve acceso a ellas. Yo publiqué apenas un extracto del documento que me dieron, que yo lo vi, y realmente el posicionamiento del presidente Fernández anda muy bien. Es que Leonel Fernández fue el primer presidente del PLD que no pudimos llegar con Juan Bosch. Fue 3 veces presidente. Cargó sobre sus hombros a Danilo Medina 2 veces para que ganara la presidencia de la República. Lo hizo presidente. Y lo hizo presidente, pero también cuando tú agarras tu llave y recorres por todo el país, tú ves los logros, la impronta de Leonel Fernández. Lo hizo y después tuvo que quitarlo. Y entonces, sobre esa base... Pero respóndeme, lo hizo y tuvo que quitarlo. Exacto. Y Leonel Fernández es la persona ahora mismo, yo entiendo, el líder de la nación, fuera del presidente de la República, que maneja un gran presupuesto. Así lo perciben como el líder de la oposición. No, y de la nación. ¿Y por qué digo esto? Si usted va lo que está haciendo la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández ha estado dando observaciones, recomendaciones, ruedas de prensa, y si te has dado cuenta, el gobierno, muchas de esas observaciones, ha estado tomándolo en consideración porque te está hablando la madurez, el equilibrio, la experiencia de Estado, una persona con una visión global de los problemas, no solamente local, y con los contactos internacionales también. Pero con manejo de crisis, las crisis que ha manejado Leonel Fernández desde el Estado, creo que no lo ha manejado fuera de esta pandemia, que lo han manejado todos los gobernantes en el mundo entero, pero ante situaciones de crecimiento económico, de que no había crisis, cualquiera dirige un gobierno. Yo digo cualquiera que esté preparado políticamente, informado. Pero ante las crisis, ahí es que se separan, como digo yo, los grandes ligas de los Rocky Ligas. Entonces tiene Leonel Fernández todos esos atributos, todas esas competencias que lo hacen hoy por hoy a que el pueblo lo esté mirando desde muy temprano. Mira, Luis, en la inteligencia del pueblo se dice que cuando el domingo va a llover, desde el sábado tú te das cuenta. Así es. Mira, y estas declaraciones del Departamento de Estado, que le hace una advertencia a sus nacionales de que República Dominicana es un país de inseguridad y de que no se cumple, de que es un riesgo en materia del COVID-19. Eso tiene muchas lecturas, porque comparar esto, no hay una comparación con Haití, porque el presidente Abinader recién recomendó a los dominicanos no viajar a Haití, pero allá están secuestrando, allá es territorio de nadie, allá hay una situación totalmente diferente. Pero cómo sale ahora Estados Unidos, que cada cierto tiempo sale con lo mismo, de que una observación que hay que tener cuidado con visitar República Dominicana por estos 2 factores. A mí me da, en principio, una lectura positiva, que para que los dominicanos que no se han vacunado entiendan, porque ya ha estado rebrotando el asunto. Y fíjate cómo el Departamento de Estado, entre los riesgos, pone el que ya aquí hay un rebrote o hay una alta incidencia del contaminado. Entonces, realmente tu opinión es sobre esa opinión de los Estados Unidos. Mira, tú sabes que o de una agencia norteamericana. Los Estados Unidos y sobre todo la embajada norteamericana y a veces hasta su Departamento de Estado hace estas advertencias de manera muy recurrente cuando diagnostica o identifica aspectos que son de preocupación para sus ciudadanos, y lo hace no solamente para la República Dominicana, sino donde quiera que tiene intereses y donde están sus nacionales. Pero aquí lo podemos ver como si fuera una dicotomía. En Estados Unidos, la mayoría de los estados
ya el tema de la pandemia no es una discusión, Luis. La mayoría de la gente se ha vacunado, a ti no te piden el tema de la vacunación, no se habla de primera dosis, de segunda dosis. Sí, pero yo he tenido rebrote. Sí, yo tengo unos familiares que fueron hace alrededor de 2 o 3 meses a Miami, había un rebrote y andaba todo el mundo sin mascarilla. Hay estados que no han podido alcanzar el nivel de otros estados y siempre va a haber rebrote hasta que se pueda reducir muy al mínimo esta pandemia. Nosotros en el día de hoy tenemos un rebrote y eso fue proyectado cuando tú sigues las curvas de contagio. Sí, aquí se sabía que buscando para octubre, la inmunidad de rebaño. Sí, para octubre iba a haber, y sobre todo el tema de la apertura de las escuelas, que entren los maestros, la aglomeración de personas en el sistema educativo. El mismo levantamiento del toque de queda y todo eso. En provincia, entonces todo eso se previó que iba a haber. Ahora lo que las autoridades, más que pedir la tarjeta de vacunación, que es importante, pero que hay gente que puede hasta falsificarla y que puede llenarla, es seguir reforzando las medidas sanitarias. Ya que se levantó el estado de excepción, que no se mantiene el toque de queda, las medidas de vigilancia, control epidemiológica no deben descansar. Me explico. Y sobre todo las restricciones. Vi un programa anoche magistral, en esta noche María Cela, y la posición de carácter constitucional. Había un exministro de Salud Pública ahí presente en la mesa, en el panel. Pero oye, las explicaciones que dio Cristóbal Rodríguez de tipo constitucional, porque es el asunto de los derechos. ¿Qué derechos? Sí, los derechos son siempre como todo, hasta como la libertad, hasta un punto. No, hay derechos, los derechos fundamentales tienen jerarquías. Claro. El derecho a la vida está por encima de los demás derechos. Pero todos. Y todos los derechos son regulados. Es decir, son regulados. De que yo tenga derecho al libre tránsito no quiere decir que no haya una ley de tránsito, de movilidad, que regule ciertos temas para el bien colectivo. Claro. Es decir, en eso sí hay libertad de tránsito, pues se cayó un puente, entonces tú quieres pasar por ahí, entonces tú no quieres que los que están regulando para la seguridad no te paren. El otro ejemplo, la ley el derecho a la propiedad privada. Claro. Hay formas de decomisar y de confiscar bienes, aunque tú tengas un derecho si fue ilícito. Claro. Y esas leyes que están pendientes en el Congreso, hay unos proyectos interesantes. Un paquete de ellos entre el asunto de la extensión de dominio. Extinción de dominio y otras disposiciones. La de ordenamiento territorial de agua. El mismo código, el acuerdo que había, las 3 causales, que finalmente, todas esas cosas, ¿cuándo van a darle salida? Mira, Luis, nosotros hemos estado varias veces tomando turno, y lo hemos dicho en programas de televisión, que de un año para acá, el Congreso lo que se ha convertido es en una oficina tramitadora de préstamos. Más de 13.000 millones de dólares en préstamos, 300 millones de dólares semanal, 600 millones de dólares cada 15 días, 1.200 millones mensuales, y todo lo que llega con préstamo es aprobado de manera urgente. El padre Víctor Masalle dijo que si el Código Penal hubiese estado acompañado de un préstamo, hace tiempo que el Congreso lo hubiese aprobado. Pero el Congreso de hace un año para acá no ha sido eficiente, no ha podido sacar una ley importante. Y lo digo con responsabilidad, porque me preocupa. Yo tengo 11 años ahí y veo que han entrado 121 legisladores nuevos con mucho ímpetu, mucha energía, jóvenes muchachos que van a aportar, ¿verdad? Que entienden que han ido hay muchos muchachos buenos que están. Sí, y también aprovechando la experiencia de nosotros, los viejos ya. Que muchachos buenos y otros traviesos que incluso lo están llamando a pedir algunas cuentas. No, lo que yo digo, yo siempre digo aprovechar lo bueno de lo viejo con lo bueno de lo nuevo. Claro. Es decir, aprovechando la experiencia de los que tenemos 2 o 3 periodos. Yo tengo ya 3 periodos, hay algunos que tienen 5, 6, 2 máximo 4 tiene 3 y pico de años en la universidad. Pero lo que le digo que lo importante es cómo nosotros aprovechamos toda esta camada de nuevos legisladores con la experiencia acumulada de los viejos y podemos tener código civil, código procesal civil, código penal, ley de extinción de dominio, la ley de planificación de regiones únicas, la ley de ordenamiento territorial que no la tenemos, la ley de agua. Hay muchas leyes, incluso de la Constitución del año 2010, que es una de las más garantistas, que fue precisamente promovida por el presidente Fernández. Nosotros tenemos 49 leyes que todavía hace falta. ¿Qué ha pasado con la de...? Eran 150, eran cerca de 150 y ya hemos podido salir
salir alrededor de 100 de ellas. En el caso de la ley de agua, ¿qué es la principal finalidad? De cuidado si es que quieren privatizarla. Como sí, algunos... el principal conflicto que hay en la ley de agua, el código de agua, como también le dicen, yo estuve trabajando hay en esa riesgo ley, de que quieran privatizarla. Exacto, de que se quiera privatizar el tema del agua. Entonces ahí hay intereses que están detrás de eso. Yo entiendo que bajo esta tendencia de privatización y el aire de venta de activos, digo yo, ahí es que iba a terminar, el aire, iba a ir resumiendo que dentro de poco no nos quisieran vender el aire que respiramos. Oye, con un nebulizador. Porque es una barbaridad. Pero entonces, en sentido general, este Congreso ha ido respondiendo a nosotros entendemos que no, que este Congreso del Cambio del Partido Revolucionario Moderno, lo único que tú puedes ver si tiras los números para atrás es 17 préstamos. Saldo negativo. Cuando hablas del cambio, Congreso del Cambio, es porque como ellos tienen mayoría. Sí, son la mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, sí. Okay. Y dice que hay un saldo negativo entonces. Lo que digo es que no hay excusa para que desde el presidente de la República, el presidente del Partido Revolucionario Moderno no diga que no debemos tener código penal, que no debemos tener código procesal civil, código civil y todas las leyes, porque mayoría tienen. Es decir, pero ellos tienen unos problemas ahí de internos, que quieren empleo, que tienen sus caballos de Troya, sí, tienen sus dificultades. Tienen su conflicto, Luis, y eso ha sido siempre. Yo digo que desde el punto de vista, y no quiero meterme mucho en la profundidad de otros partidos, que ahí como que falta disciplina, liderazgo, mística. Eso es como un grupo de gente. ¿Sí? Las declaraciones que yo veo de los senadores entre ellos mismos, en la Cámara de Diputados entre ellos mismos, me da a entender que ahí falta una cabeza, falta una directriz, falta alguien que agarre como el toro por los cuernos, porque cada quien está por Porque su lado. Recordemos que habían dos aspirantes principales, dos candidatos, después, bueno, quedó Luis Abinader como finalmente el presidente de la República. Los presidentes tienen mucha influencia, ciertamente, pero cuando hay personas que han sido presidentes, como el caso de Hipólito, y que tiene su parcela allí, que maneja a su gente según su voluntad, entonces todas esas cosas. Bueno, por ahí anda Ramón Albuquerque diciendo una cantidad de cosas también. Sí, pero aparte de esos enfrentamientos entre los dos grandes líderes, también está la independencia de muchos de ellos, que también asumo yo que por falta de experiencia política y de know-how dentro de la política, pues también contribuyen a ese aura que uno ve desde afuera de ese partido, de que no hay esa unificación de criterios. Alguna gente piensa que la reforma dependería de cuál es realmente la voluntad del presidente Abinader, si va a querer continuar, que la Constitución se lo permite. O no, porque los presidentes cuando se embarcan en planes de reformas fiscales y otras cosas más, bueno, no se reeligen, porque eso termina siendo mortal. Sobre todo si son muy próximos a la elección, sí, al periodo de elección. Sí, porque todavía faltan 3 años. Bueno, por eso justamente mucha gente entiende, nosotros entendemos que no es el tiempo para la reforma, pero mucha gente entiende que para Abinader es ahora o nunca. Es debido a muerte. Sí, porque 8 meses más se pasan y ya no será tiempo para él. Sobre todo, Clemens, que las proyecciones que se dan desde el punto de vista de inflación, de la economía, de la seguridad ciudadana, las tendencias no son... la tendencia mundial, el precio del petróleo y todas las variables que inciden, los commodities, te pinta que el panorama no es favorable desde el punto de vista exógeno para manejar una crisis interna, ¿verdad? Entonces, sobre esa base hay que analizar con mucha prudencia, con mucha ponderación las medidas. Por eso hay que escuchar hoy a ver qué nos trae el presidente con respecto a su alocución. Sí, porque las cosas pudieran ponérsele color de hormiga. Color de hormiga en términos políticos, incluso de apoyo. Hay gente que piensa que el presidente Abinader no debe echar por la borda el apoyo que tiene de la población en sentido general, porque realmente se le entiende que está bien intencionado, está dedicado a gobernar, incluso hasta de chance estoy algunas personas, y bueno, yo mismo he tenido esa experiencia, gente que le responde a las 2 y pico de la mañana. Sí. ¿A dónde tú estás a esta hora? O tal cosa, y te responde. A mí un día me respondió casi a las 2 de la mañana.
Y te responde de una vez, o cualquier mensajito que tú le pones para que te responda al otro día. Hay otro tema que es relativo a que los dos países de América Latina que han intentado la reforma, hemos visto cómo ha terminado en esta pandemia. Sí. En Colombia fue terrible. No, y sobre todo... Son experiencias recientes de países latinos con realidades no iguales, pero similares. Eso del presidente Duque en Colombia es tremendo, tener que echar para atrás después que toma la decisión, y entonces ya después que la pradera se encendió es un problema. Entonces es peor. Porque sí, eso desencadena en una crisis política. En una crisis política. Sí. Aquí estamos lejos de eso, pero hay alguna gente que le gustaría... Pero es preferible evitar eso. Bueno, con la situación que nosotros tenemos en Haití, nosotros debemos estimular y cuidar la estabilidad que tenemos. La situación de Haití, ¿qué se pudiera... bueno, yo no diría cómo manejar un presidente, cómo manejar un país o unos vecinos que son tan complicados y con una situación ahora mismo donde no tiene... Lo menos que están pidiendo ahora es la renuncia, una de las bandas. Sí, la 49. La renuncia del primer ministro. G49. Del primer ministro. Y otro amenazando con que le va a poner una bala en la cabeza de cada gringo que tiene secuestrado, los 16 o 17 que tiene secuestrado. O sea, es una situación difícil. Por eso nosotros nos queda, yo digo, dos vías nada más. Reforzar muy bien esa frontera, es decir, el tema de defensa y seguridad, aplicarlo. Pero eso es un riesgo hasta para los militares también, porque es que si hay una poblada, y como a veces tú ves que es una situación difícil, porque una matazón tampoco puede producirse. Entonces yo no sé, pero el país está en un riesgo. Sobre todo, aspirar por otro lado a unas buenas relaciones diplomáticas que pueda ir bajando muchas tensiones, porque también ¿Y con quién tú, si bueno, no hay interlocutores, ¿con quién tú hablas? ¿Con quién tú hablas? No es solamente no hay interlocutor, no hay orden, no hay legitimidad, no hay autoridad. Además de que ellos están acostumbrados a no cumplir tampoco, porque esa es otra. El país, desde cuando no ha estado tratando con ellos, sí. Una situación bastante difícil. Los haitianos tienen una expresión que te dice que ellos firman un documento, yo firmé el documento, pero mis pies no lo firmaron. O sea que se puede... Y mira las condiciones, aquí se le donó 500,000 y lo rechazaron. Pero déjame decirte que la cantidad que nosotros tenemos de nacionales haitianos de este lado es muy preocupante. Yo creo, no sé si fue en este programa anterior, Luis, que yo te dije que el tráfico de minutos que se puede tasar, ¿verdad? Controlar por la red tradicional, no por IP, por internet, ha duplicado al tráfico con Estados Unidos. Es decir, y se dice que nosotros tenemos más de 2,5 millones de dominicanos en Estados Unidos. Y el mayor tráfico de llamadas a nivel internacional de este país era con los Estados Unidos. Y hoy por hoy es con Haití. Con Haití. Entonces, pero que todavía siguen permanentemente entrando. Eso es una cosa tremenda. Sí. Es una cosa tremenda. Y yo no veo, porque hay mucho despliegue a nivel de la frontera, pero los negocios, porque esa es otra, no han dado con los cabezas de los negocios. Porque no se dice que aquí traen en Caribe Tour, los traen con aire acondicionado. Entonces, deben darle seguimiento a esos temas. Es una situación que, vuelvo a repetir, el Ministerio de Defensa, Migración, por Santiago entran una gran cantidad, entran en una ruta parecida a la ruta que sale y entra a Estados Unidos desde Sudamérica. Esos negocios están organizados y eso no es cuento de camino. Yo hablo con gente en Ocoa que tiene contacto, pero que los que quieran, ¿no? yo los traigo. Yo te la traigo. Eso lo resolvemos. Pero ¿y cómo es posible? Entonces, vamos a agradecer tu participación aquí en el programa, que está en tu casa y renovamos los contactos. Sí, me va a llevar. Sí, no me voten porque teníamos tiempo. Yo sé que fue la pandemia que estábamos trayendo invitados. Sí, yo imagino. A veces hacíamos muchos programas virtuales, pero éramos muy reincidentes aquí. Tú eres el quinto invitado después de la pandemia. Privilegio. Y solamente invitados de mucha calidad. Sí. Afortunado. Así es que me le va a dar un saludito a Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, que yo no lo veo desde cuando estaba en la oposición y desde cuando no era... Que nosotros lo seguimos queriendo. Que lo seguimos queriendo. Sí. Bueno, gracias. Y vamos a repetir a las 12 de la noche este programa por los canales 22 y 52, como siempre,
este programa. El día de mañana también lo vamos a repetir. También. De manera que entonces ya en vivo nos vamos a volver a ver el viernes, si Dios quiere. Así es que hasta la próxima, hasta ese día. Gracias, Tobías. Gracias a ustedes.